Buenos días, buenas tardes. Pero mira, estás como carabinero, no voy a decir lo otro porque tú sabes que puede... Luis Larrón. Exactamente, sí. Muy bien. ¿Cómo Oye, no estás, me había Jaime? fijado en la cruz. Una cruz egipcia, una Ya, anek. ¿y qué es lo que significa eso? ¿Tiene algún significado especial, particular? Tiene un significado estético, me la regalaron hace años atrás y me Ya. encantó y lo ocupé por eso. Y luego fui entendiendo toda la mística que tiene detrás, que representa un poco el concepto de vida eterna, porque es una cruz que no tiene ni principio ni fin. Si te das cuenta, no tiene como arriba una punta definida, sino que Sí, claro. un semicírculo que da vuelta. Ah, mira, Sí. mira. Pero es estético, siempre la he ocupado porque en verdad me gusta, me acostumbré a ella. Es parte de la impronta. Exactamente, sí, ya como que va dentro de mí, es parte mía. Ah, sí. muy bien, muy bien. Eso. Está bien, Sí. está bien. Es bueno aclararlo, digamos. No, claro, no es que profeso alguna religión distinta o algo especial. ¿Hay vanidad en lo científico? Yo creo que inconscientemente sí, uno se acostumbra. Inconscientemente patudo. No, pero chuta, hay ego en los científicos, pero Bueno, quizás un ego más intelectual. Uno está acostumbrado a tratar de trascender en lo que está haciendo y como los científicos no ganan tanta plata, es difícil aspirar a cosas más materiales. De eso vamos a hablar ahora. Chuta, ya. No hemos partido todavía. Ya. Ahora vamos a partir. Pero, ¿O quieres decir algo? No, en el fondo con eso, como no se aspire tanto a plata y después lo vamos a desarrollar. lo podemos desarrollar, uno se queda con el reconocimiento intelectual de que en el fondo la gente comente y diga, guau, qué bien lo que está haciendo, qué importante los aportes, etc. Eso. Vamos a partir entonces. Ya pues. Luis, hace poco tiempo, re poco, los científicos hicieron una marcha relacionada fundamentalmente con visibilizarse. ¿Chile le da importancia a la ciencia realmente? ¿El Estado chileno, los medios? El Estado ha hecho últimamente gestos que uno, si tiene buena voluntad, interpreta como que le está importando Ya, más. pero estaba hablando de buena voluntad. ¿Qué significa eso? O sea, ¿hay que ser buena onda para decir, este gesto lo voy a tomar como positivo? No, en el fondo los hechos hablan por sí mismos y si uno toma como un hecho cuánto se está invirtiendo del PIB en ciencia, Es una broma. Es una broma, estamos mal. Entonces, por eso trato de ser positivo y decir, el Estado está haciendo gestos que apuntan a que eso va a cambiar. Pero llevamos apuntando hace harto rato y no pasa nada. ¿Por qué la ciencia no llama la atención del mundo, digamos, en el sentido de justamente del Estado, de los medios? Siento que es tan interesante cuando uno la conoce, cuando uno la observa y empieza a saber de ella. Yo creo que a los científicos nos cuesta comunicar de forma fácil lo que estamos haciendo, de bajar la ciencia de los conceptos difíciles a conceptos claros que la gente entienda. Eso es un problema. Y por otro lado, la gente que toma las decisiones, las autoridades, el gobierno, cada vez que quiere invertir más en ciencia, tiene que de alguna forma justificar por qué va a poner plata en proyectos que quizás no den frutos claros en 5, en 10 o en 15 años, en vez de construir un nuevo hospital, en vez de mejorar las carreteras, en vez de construir más colegios. Y eso se hace difícil frente a la opinión pública, sobre todo, frente a necesidades que el país tiene de forma urgente. El problema es que si uno se queda solo en la urgencia, descuida del futuro. Y eso es lo que pasa cuando no invierte en ciencia, descuida del futuro de un y país. En ese sentido, Luis, la construcción sociocultural que hay hoy día no permite tener esa conciencia también. ¿Qué quiero decir? La masa, las audiencias, el mercado, en su autoconcepción, ¿no ve la ciencia como un objeto de consumo interesante? Ya que parece ser que todo y todos somos objetos de consumo, según lo que decía Bauman, por lo menos. Por lo visto no ha llegado a algo como tú lo describes. Eso sí, hay países que reconocen que la ciencia genera conocimiento, el conocimiento genera tecnología, la tecnología genera innovación y todo eso tiene un mercado alrededor. Y tú ves países como Corea. Sí. Los productos que tenemos, muchos vienen de allá. Y ellos simplemente lo que han hecho es invertir en ciencia, invertir en tecnología y eso lleva a productos. Invierten un montón de su PIB en ciencia, casi un 4%. O sea, 10 veces más de lo que invertimos nosotros. ¿Cuánto invertimos nosotros realmente? 0,37. 0,37. Sí, 0,38. Es súper poco. El gobierno mencionó que iba a tratar de llegar a un 1%. Pues lo importante es que no trate, sino que llegue, lo haga, claro. Que llegue. Ahora es difícil porque
Si sacamos plata y llegamos al 1%, se transforma en el cuento de vestir un santo para vestir a otro. Y eso en una economía que no es sólida tiene algunas repercusiones. Pero el problema es que si seguimos invirtiendo tan poco, nunca nos vamos a transformar en una economía sólida. Seguimos dependiendo de cobre, de extracciones. En el fondo, como dicen algunos colegas, nos dedicamos a extraer y exportar piedras y palos, sí, en vez de conocimiento, en vez de tecnología. Ahora, llama la atención porque cuando uno conoce un poco más del mundo científico, se da cuenta que es muy potente y que de verdad el mundo científico chileno está a niveles súper buenos, súper buenos. O sea, cuando uno empieza como a investigar, conocer, se da cuenta que la investigación chilena es muy progre y muy pro. ¿Por qué eso no se traduce, como tú decías, en esto, en una tecnología, no se traduce en algo que parece ser que nos importa tanto, que es el bien de consumo, en definitiva? Por un lado, una de las cosas que yo creo que falta es masa crítica. Hay científicos, pero deberíamos ser más, ¿ya? Ya. Y el Estado ha hecho cosas que han ido hacia allá. El programa Becas Chile, la posibilidad de que chilenos fueran a entrenarse afuera, a hacer doctorados, a especializarse y después tenían que volver. ¿Cuál es el problema? Que no se creó la infraestructura ni las condiciones para que pudieran volver. Bueno, ¿cuánto salió? Hace poco salió un porcentaje no menor de doctores de PhD, digamos, que no tienen trabajo. Exactamente. Entonces, y aquí en general no se valora el ¿cómo se llama? El rango académico, por así decirlo, ¿no? Correcto. Entonces, en el fondo, hay esfuerzos que van bien encaminados, bien intencionados, pero mal ejecutados. Que hubiera esperado uno que, cuando dicen, mira, vamos a mandar a tanta gente afuera, hagan los cálculos, dicen, esta gente debería empezar a volver más o menos en tal época, creemos condiciones para que puedan reinsertarse y aportar al país. Y cuando empiezas a hacer eso, empiezas a crear masa crítica. Y esa masa crítica de repente tiene propiedades emergentes, en el sentido que aparecen cosas que son más que la suma de las partes. Aparecen emprendimientos, aparece el desarrollo de nuevas ideas, de nuevas tecnologías, porque también se genera un ambiente intelectual, científico y tecnológico que cataliza este tipo de iniciativas. ¿Nos conviene una masa crítica en Chile? Yo creo que la necesitamos. Ahora, si tú me dices, ¿necesitamos más doctores, muchos más doctores en este momento? La respuesta es sí y no. Sí, pero no mientras no creemos las condiciones para que ellos tengan condiciones de trabajo dignas y que les permitan desarrollarse. Que no sea un parche que le digan, ya mira, por un año puedes hacer esto y después, chuta, no sé, ahí vemos. Y eso es lo que ha faltado. Pero cuando tú te dices masa crítica, ¿a qué te refieres concretamente con masa crítica? Dame un ejemplo de lo que podría ser masa crítica para que la gente entienda. Ok, un ejemplo que está a años luz de la situación acá. Si tú analizas cuáles los principales lugares donde se desarrolla la industria biotecnológica y emprendimientos en Estados Unidos, hay polos que son supermercados en términos de número de empresas que se crea anualmente, que son la costa este y la costa oeste, sí, lugares que concentran un montón de universidades y son todas buenas. Sí, que ahí viene otra cosa. La calidad, muy buena. Los números no significan nada si no está acompañado de una cierta calidad o un corte. Y en ese contexto son lugares que tú ves que están constantemente creando nuevas empresas, porque efectivamente se genera este concepto que te decía yo, masa crítica. Hay una cantidad de cerebros funcionando tan grande por metro cuadrado que las ideas prenden re fácil y al mismo tiempo gente que quiere invertir sabe que hay buenos cerebros y buenas posibilidades de que los dólares invertidos efectivamente puedan llevar a algo. Porque todo esto tampoco es que mágicamente alguien diga, oh, tengo una idea y la idea se ejecuta, sino que se necesita capital de riesgo. Pero en estos lugares hay gente que está dispuesta a invertir capital de riesgo. ¿Qué otra diferencia que no tenemos acá? ¿Cuál es tu área de expertise? ¿En qué estás trabajando hoy día? Lo que hacemos nosotros tiene que ver con genética molecular. Y en el último tiempo nos estamos focalizando mucho en hongos como modelo de estudios para entender problemas más complejos. Nos preguntamos cómo el ambiente modula y permite que los hongos tengan distintos comportamientos
al mismo tiempo cómo el ambiente modula la actividad de crecimiento de las plantas y cómo el ambiente también modula la interacción entre planta y hongo. Y una de las cosas que nos interesa cuando decimos ambientes tiene que ver con la percepción de luz y lo que llamamos regulación circadiana, el reloj circadiano. ¿Qué sería? Que sería lo que hace que tú te levantes todas las mañanas y te quieras acostar todas las noches, que tengas un ritmo en tu vida. Perfecto. Lo que hace que tengamos un jet lag cuando nos subimos a un avión y nos cambiamos de continente. Bueno, eso que ocurre en nosotros y que ocurre en todos los organismos, nosotros lo estudiamos en hongos. Ya. Ahora, eso, poniéndolo con lo que estábamos hablando antes, ¿de qué manera me sirve? Aterrizándolo. Ya. ¿Cómo te sirve? Porque yo digo, Luis está haciendo esta investigación. Ok, ¿cómo me sirve? Empresario, quiero aportarle, o quiero ocupar esa investigación para X, Y, Z cosas. Ya. Yo siempre defiendo que lo que hacemos nosotros es ciencia básica, generar conocimiento. No estamos pensando todo el rato que cómo podemos generar productos o cosas que directamente impactan la vida de las personas. Sin embargo, la generación de conocimiento muchas veces tiene de forma inevitable aplicaciones. Sí. ¿Ya? Y en el contexto de lo que hacemos nosotros, tenemos lo que se llama un Instituto Milenio dedicado al estudio de biología integrativa en el contexto de plantas, hongos y otros organismos. ¿Cómo puede afectar? Porque el conocimiento que podemos generar nosotros puede ayudar a entender mejor cómo las plantas pueden crecer en suelos que no tienen tantos nutrientes, cómo pueden crecer mejor, cómo puedo disminuir la cantidad de nitratos que le tengo que agregar a una cosecha para que la planta crezca bien, y eso es bueno, pero los excesos de nitrógeno que yo le agrego a la tierra termina contaminando afluentes y lleva a problemas que no quisiera en el ambiente. Perfecto. Por otro lado, los hongos pueden ser hongos que causen problemas. Hay hongos que afectan a plantas y hacen que producciones enteras desaparezcan. Tú puedes tener una cosecha gigante y todo la puedes perder por culpa de hongos. Pero también hay hongos que crecen junto a las raíces de la planta y permiten que la planta crezca mucho mejor, por ejemplo, en bajo nutriente o mejor en suelos que tienen muchas sales. Y ahí uno empieza a pensar, chuta, tú vas para el norte y tenemos situaciones donde los suelos tienen exceso de sales, donde hay poca lluvia. Potencialmente uno puede ayudar a algunas plantas a que crezcan mejor. ¿El hongo podría propiciar eso? Exactamente. Compartíamos datos con unos colegas en España que mostraban cómo tú le puedes agregar un hongo a una planta de laboratorio, que esta planta de forma natural no crece a temperaturas altas. Bueno, cuando la combinan con este hongo, crece a casi más de 40 grados. Wow. Simplemente porque se genera esta interacción. Tenemos la misma planta que se muere a temperaturas altas, pero gracias a este hongo ocurren cambios en la fisiología de la planta que hacen que ahora pueda crecer. Entonces ahí tú puedes percibir y decir, chuta, me estás diciendo que con este tipo de estudio uno puede lograr plantas que crezcan mejor en ambientes calurosos, con sal. Podría mejorar la agricultura, por exactamente, porque tú puedes aprovechar terrenos que de otra forma están improductivos, que no se pueden... ¿Podría alterar el ecosistema? Estoy pensando, por ejemplo, tú mencionabas el desierto. Si yo hago del desierto no un desierto florido, sino que un vergel, a partir de esto cambio el ecosistema y podría influir en incluso un cambio climático, ¿no? Potencialmente, claro, o sea, uno tiene que ser siempre cauto en cómo modifica un ambiente. He visto mucho cine, así no, que sí. Entonces, de aquí a 2012 y al cabo del mundo, claro, vamos rápido. No hay cosas tan dramáticas como esa. Pero sí, obviamente es importante cada vez que uno hace una intervención es poder entender un poco mejor el impacto que eso puede tener. Ahora, ¿estamos nosotros desarrollando nuevas plantas que crezcan en el desierto? No. Entiendo, pero están propiciando ese conocimiento. Claro, porque estamos entendiendo mejor qué ocurre cuando una planta ve pocos nutrientes, qué ocurre cuando le agregas nutrientes, qué pasa cuando la planta está en una condición con poca agua, cómo los hongos pueden conversar con las plantas. Ese es el tipo de preguntas. Y las consecuencias son las que te mencionaba antes. O sea, para ver si entendí, en el fondo la ciencia básica, que es un poco donde tú estabas metido, me permite progresar en esta primera instancia. Exactamente. O sea, yo investigador, qué sé yo, biólogo, no sé cómo se llama el experto en plantas, yo podría tomar esto que tú estás desarrollando hoy día y, por ejemplo, sí efectivamente ver una teoría y una investigación para hacer crecer un vergel en pleno desierto. Exactamente, con
Con los con hongos. conocimiento. Con el conocimiento básico. Digamos. Exactamente. Ahora, puede que lo que construyamos nosotros como conocimiento no lo puedas tomar como directamente y llevar a eso. Pero este conocimiento puede llevar a otro conocimiento, que lleva a otro conocimiento. Y ahí va... Claro, y de repente se producen las situaciones eureka, donde alguien llega... Eureka, me gustó ese Sí, término. bueno, porque alguien llega y mira y dice, oye, pero esto lo podríamos ocupar para esto. Y puede tomar lo mismo que quizás existía hace 15 años, pero aplicarlo de una forma distinta. Dime que acabamos de vivir una situación eureka y nunca se te había ocurrido el tema del desierto de Vergel y todas esas cosas. No, de hecho nunca lo había planteado así. Si tú me hubieras preguntado hace un mes atrás, no lo hubiera quizás internalizado tanto, porque estos colegas de España me mostraron estos datos y decía, wow, o sea, más que eureka era un momento de impresión gigante, porque decía, nunca había visto algo tan claro de cómo esta interacción entre un microorganismo, un hongo y una planta puede generar un cambio tan notorio. De una planta que se muere, imagínate, 44 grados es, sí, pues, es harto. Y la planta ahí estaba creciendo feliz. ¿Y qué tipo de planta era? Es lo que se llama un organismo modelo. En biología, en ciencia, utilizamos organismos modelo para entender procesos más complejos. Y una de las plantas que ocupamos justamente en nuestro instituto Milenio para entender cosas se llama Arabidopsis thaliana. ¿Yo veo una Arabidopsis thaliana en alguna parte? No, en verdad es una caca chica, sí, es chiquitita, claro, pero súper potente porque tú puedes hacer experimentos de forma controlada en el laboratorio, tienes herramientas genéticas para modificarla, para entenderla, etc. ¿Y ustedes trabajan con esa planta en particular? Claro, hay varios grupos en el instituto que utilizan esa planta. Y nosotros cuando hemos hecho preguntas de interacción entre hongo y planta, también utilizamos Arabidopsis. Ya, pero yo no ando por la vida y digo, ¡ay, qué linda la Arabidopsis! No, claro, pero tú me podrías decir, bueno, pero ¿por qué no sales al jardín y tomas una planta para hacer tu estudio? Ya. Porque yo tomo una planta y si otro colega dice, yo quiero hacer una pregunta similar, va a tomar una planta distinta. En el fondo el objeto de estudio tiene que ser el mismo para poder, claro, para que la experimentación tenga una lógica. Y sea reproducible. Perfecto. Porque si no, ¿cómo yo permito construir nuevo conocimiento sobre el conocimiento antiguo si cambio de modelo, si estoy ocupando una planta distinta? Imagínate, estamos hablando de eso, planta del jardín. Tú tomas una planta acá en Santiago, haces estudio. Alguien en Valdivia toma una planta de su jardín, que probablemente va a ser un poco distinta, o más aún, sale al bosque del frente de la casa, agarra una planta y estudia eso. Son plantas que están aclimatadas a situaciones distintas. En cambio, organismos modelos, uno las crece bajo condiciones controladas, definidas, y genéticamente son el mismo organismo. Perfecto. Es como una copia, un clon de sí mismo que está en todos los laboratorios que utilizan Arabidopsis, se ocupa lo mismo. Luis, hablabas hace un ratito del tema de tener juicio crítico. El año pasado se generó un cuestionamiento muy grande porque se pensaba sacar filosofía de la malla curricular, de tercero y cuarto medio. Yo personalmente creo que filosofía debería existir desde siempre, pero bueno, esa es ya una opinión personal. Y ahora se da como gran noticia que no se saca filosofía, pero se saca ciencias naturales, química y física. ¿Qué te parece a ti en ese sentido lo que está pasando con la educación en nuestro país a raíz del tema del juicio crítico y de cómo estamos formando a la gente joven justamente en el tema de la ciencia también, y del pensamiento y del juicio crítico? Claro, o sea, en el fondo cualquier cosa que atente contra el razonamiento, la capacidad de pensar, de analizar y generar y entender cómo se genera conocimiento y aumentar el conocimiento es perjudicial. Porque... Pero es perjudicial realmente, porque yo a veces tengo, y aquí me voy a poner muy conspirativo, cosa que me patea un poco, pero voy a entrar en ese juego, porque de repente tengo la sensación de que en definitiva una dinámica así permite que la sociedad sea más aletargada, sea más zombie, más controlable. Más controlable, al contrario de una sociedad con un pensamiento crítico que permita, por ejemplo, que no te vendan todas las pomadas, sino que tengas la posibilidad de cuestionar cosas. Claro. De hecho, tú podrías refrescar lo mismo que comentaba, de decir, es más difícil de controlar una sociedad que es educada, ¿ya? Pero claro, alguien que es educado puede ser alguien que habla muy bien, ¿ya? Claro. Que sabe sumar y hacer muchas operaciones matemáticas complejas, pero si esa persona no maneja pensamiento crítico, no ha tenido el concepto de filosofía y de la ciencia, la educación es limitada y efectivamente te puedes transformar en alguien más controlable, con menos opiniones
¿cuál es la palabra? Opiniones justificadas o opiniones propias, porque no sabes analizar. Y en ese sentido, estando en el escenario conspirativo, ¿no da la sensación de pronto, justamente para el mundo de la ciencia, que hay una limitante casi intencional para que justamente el juicio crítico no se desarrolle y tengamos hartos zombies? Son teorías conspirativas mayores, ¿eh? Pero juguemos un rato. Además, porque te tenía que jugar con un científico sobre claro, el tema, digamos, ¿no? En el contexto de una teoría conspirativa donde ese fuera el fin, los medios que se están utilizando calzan con la descripción de la teoría, ¿ya? Una hipótesis interesante. Claro, pero esa hipótesis tiene datos que la podrían avalar, asumiendo que hay una intencionalidad detrás de esto. Efectivamente, si tiene gente que sabe menos, que no tiene capacidad de análisis crítico y de juicio, son más fáciles de controlar. Entonces, efectivamente, tendríamos una población que estaría bajo el poder de poderes fácticos en la oscuridad. El gran hermano. Orwell tenía razón. Sí. Quizás no de la manera que él lo planteaba, no con tortura y esas cosas, pero de otra forma. Y ahora lo peor es que una población que tiene menos conocimiento de ciencia es mucho más manipulable bajo cualquier teoría conspirativa. Aparece gente que dice, el mundo no es redondo, es plano. ¿Cómo? Hay un movimiento... ¿Es redondo? Miré por la ventana y traté de hacer cálculos, parece que sí. Parece un poco, algo redondo hay. Hay movimientos súper fuertes que se están expandiendo y están agarrando adeptos, y los adeptos se suman más fácil a través de los medios sociales, y que la gente no maneje conceptos de ciencia no les permite enjuiciar esto y decir, a ver, ¿cuáles son tus argumentos para decir que el mundo es plano? Porque todos los argumentos plantean que es redondo. Aceptar de forma tranquila los argumentos del otro, mirarlo y decir, no hay asidero, no hay por dónde, y desechar esas teorías conspirativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque de alguna forma ahí justamente ha nacido un nuevo concepto lingüístico, que es el concepto de posverdad. Exacto. Y que yo lo defiendo porque entiendo que es entiendo que es una mentira, pero creo que justamente lo que la hace salir de la idea de mentira es que se arraiga en la emocionalidad del receptor. Y desde la emocionalidad del receptor él construye esta mentira y la bala a como dé lugar. ¿Ves que mi hipótesis no es tan errada? No sé. Porque desde ese punto de vista, en la medida que yo tenga gente ignorante, donde solamente la emocionalidad a priori se sostenga, no me convenga que sean gallos cultos, no me conviene que sean gallos con juicio crítico. Tengo mejores consumidores, mejores tipos a los cuales venderle pomada, mejores tipos a los que crean que la Tierra es plana, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí construyo el mundo que yo establezco dominancia también. Hay un estudio muy interesante que apareció publicado en la revista Science, que es una revista súper prestigiosa en el ámbito de la ciencia y del conocimiento. Y ahí mostraban que la velocidad con que se propaga una noticia falsa supera a la velocidad y eficiencia con que se propaga una verdad. Sí, es real. Y por alguna razón, todas estas noticias falsas, estas cosas, teorías conspirativas y posverdades, tienen como un cierto morbo cuando se esparcen. Como que a la gente le gusta contarlas y comentarlas. O sea, como que tú llegas y le nace a alguien decir, oye, ¿supiste que tal cosa? Oye, parece que la Tierra no es redonda, es plana. Nunca llegamos a la Luna. Estuve leyendo algo. La gente siempre quiere comentar, pero nadie te va a decir, ¿sabes qué? Estuve viendo un artículo que muestra que los hongos, cuando se asocian con las plantas, le permiten crecer más fuerte, como que eso... A menos que lo trabaje desde la ciencia ficción. Exactamente. Y pueda, no sé, el día de mañana decir, hoy voy a tener especies prehistóricas de plantas. Claro, o al menos que lo logres comunicar de una forma tan entretenida y tan fácil que la gente le nazca propagarlo. Porque una cosa es contar algo y que la gente aprenda y diga, mire qué interesante, pero otro que ese conocimiento también se propague. ¿Los medios son aliados de los científicos? ¿Sientes tú que los medios de comunicación son aliados de los científicos? Yo creo... Mójate el poto. No. Ya, lo pensaste harto, ¿te costó Sí, decirlo? no, porque para no meter a todos los medios en la misma... a todos nomás, o sea, incluyéndonos. Hay muchos periodistas que hacen esfuerzos notables por difundir la ciencia, y eso es destacable.
Y muchos de ellos tienen un espacio en noticiero o de repente tienen algún programa por ahí o algún espacio en programa. Pero son espacios cortos. Y si eso lo comparas con muchos personajes que hay, sobre todo a nivel de matinales, ¿ya? Yo creo que la gente de los matinales ya debe estar en sus casas, los que dirigen, pero ellos muchas veces le dan cabida a personajes como Salfate o como el famoso doctor, ¿no? File. Doctor File, y hubo otro el año pasado, Soto. Doctor Soto. El del cloro. Exactamente. Que tratan de contar cosas que son científicas, pero al final es pseudociencia. ¿Y cuál es el problema? Que son conocimientos falsos que pueden generar daño en la población. Si yo te digo, mira, no vacunas a tu hijo, y le digo a la señora en su casa, no vacune a su hijo, si yo me hago confiable, me hago creíble en mi discurso, capaz que me hagan caso. Y eso tiene un daño terrible en la salud, no solo de ese niño, sino de la población. De otra población, claro. Y de niños que tienen problemas, por ejemplo, de inmunodeficiencia, y que están susceptibles al ataque de patógenos, porque ahí desaparece el efecto de protección de masa, de rebaño. Si más gente empieza a tener una enfermedad, es más fácil que otra persona la contraiga. ¿Cómo controlo eso? A través de la vacuna. Pero si hay personajes que dicen no se vacune, y lo hacen de forma creíble, el público lo toma. Ya, pero ahí el medio también avala el personaje, lo protege, lo cuida y le potencia el que siga mintiendo. Sí, pues. ¿Y qué puede ser más grave la situación? Si las personas, que son la audiencia, no tienen buen manejo de algunos temas básicos. Juicio crítico. Juicio crítico, o nunca vivieron ciencia en el colegio. ¿Ya? Entonces, si nunca tuvieron ciencias naturales, cuando le hablen del sistema inmune, es como que le estuvieran hablando de física cuántica máxima. No van a entender. Mecánica cuántica va a ser casi igual a ciencias naturales que antes era común. Entonces se genera un poquito una bomba de tiempo. Los medios desinformando y por otro lado la gente sin conocimiento y sin juicio crítico puede llevar a situaciones incómodas. ¿Fuiste a la marcha de los científicos? No pude ir. El año pasado... ¿No pudiste ir? Deja de explicar. El año pasado pudimos ir con mi señora. Y este año... ¿Tu mujer es científica? Es científica también, sí. Yeah. Tiene un doctorado en biomedicina. Yeah. ¿Ya? Fuimos el año pasado junto a la marcha y estuvimos ahí. Este año me tocó estar en Puerto de Ideas dando una charla, entonces no pude estar marchando, pero al menos sentí que estaba haciendo algo relacionado, hablando de ciencia. Y mi señora, por otro lado, estaba acá en Santiago asistiendo a un seminario médico y también hablando de ciencia, entonces no pudimos ir. Pero aportaron. Estuvimos en actividades haciendo científicas. Ciencia. Exactamente. ¿Y qué te parece en el sentido el que se haya desarrollado la marcha? Que estén saliendo, digamos, a la luz pública esta queja tan válida, ¿no? Me parece súper valioso porque en el fondo demuestra que hay científicos que nos importa la situación de la ciencia y lo que es más importante, hay gente que no son científicos y hay familias que también le importa apoyar la ciencia. ¿Son machistas los científicos? Los científicos per se, yo creo que no, pero son miembros de una sociedad machista. Estáis pensándolo mucho, ¿eh? No, que quería ofrecer bien la respuesta. A ver. Ya, los científicos per se no, pero son miembros de una sociedad machista. Entonces los científicos no son una clase distinta de personas, no son una élite que se separan de las personas. Pero eso es medio capcioso, Luis, con todo respeto, porque en el fondo estás diciendo que sí son machistas porque pertenecen a la sociedad machista. Lo que estoy diciendo es que tú puedes encontrar científicos machistas. Ah, por supuesto. Eso. Ya. Entonces no es como que haya un altruismo tan distinto que los científicos hemos erradicado como sociedad científica el machismo de su fila. Tú puedes encontrar problemas donde se denota un cierto machismo. Pero uno pensaría que una persona con más juicio crítico, con más conocimiento, podría entender hoy día exactamente. El feminismo, que no es la contraposición del machismo, sino que es otra línea de pensamiento, es casi como una responsabilidad social. No, claro. Llama la atención entonces eso. Es completamente correcto lo que estás diciendo. Los científicos debemos ser más racionales y es un análisis racional, es decir, hombres y mujeres somos iguales. O sea, ser científico no es una condición sine qua non de ser más evolucionado en algunos aspectos. Lamentablemente no, porque somos una población de gente y encuentras de todo. Eso sí, como sociedad estamos tratando de ser mucho más conscientes de los potenciales problemas y tratar de solucionarlos. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Católica y ahora uno de los cargos que se abrió para contratar a un nuevo investigador
estamos activamente tratando de promover que postulen científicas mujeres para poder elegir entre los candidatos a mujeres, porque si aumentamos el pool de mujeres que postulan, es más fácil también poder elegir a una colega mujer. Ya, ok. Oye, cuéntame una cosa, quiero volver un poco a tu investigación. Salió en un diario, yo te conozco, así que te vi y dije, algo de justamente como una foto o de una proyección media como holograma, no me recuerdo bien, de Cristo, de la Última Cena. Sí. ¿Ese fue la beta farandulera de la investigación o es algo que estás desarrollando también desde lo artístico, un aspecto más creativo? No, eso en el fondo lo que hicimos fue mezclar ciencia, una línea particular de ciencia que estamos desarrollando. Que es que ciertos hongos generan luz, ¿no? En el fondo tenemos un hongo que brilla en la oscuridad como si fuera una luciérnaga y nosotros podemos programar el patrón con que se produce esa luz. ¿Y cómo lo hacemos? Proyectando una imagen, como lo harías con un data show, con un proyector, la proyectas por un segundo. Imagínate que crece el hongo como si fuera un lienzo, una superficie plana, la estimulas con un segundo con la imagen y luego en la oscuridad el hongo empieza a brillar, recreando la imagen que tú utilizaste. Hace un holograma. No sé, es luz. Pero tiene como esta cosa media holográfica, así como que se genera una imagen bien interesante. Ah, qué bonito, pero en el fondo genera la imagen que tú le proyectaste. Exactamente. De forma natural. De forma natural. A través de un proceso biológico genera un patrón de luz que recrea exactamente la imagen original. Y eso lo hemos estado haciendo para entender un poco más cómo los hongos responden a la luz. O sea, hay un montón de biología detrás de eso. Obvio. Y por otro lado, también nos dimos cuenta del poder estético que eso tiene, porque tú estás creando imágenes que están vivas, estás creando imágenes que son una respuesta biológica. ¿Ya has pensado en el poder mágico que eso tiene? Estoy pensando en lo siguiente, está volada, ya que ya me voy a tirar yo por lo propio. Porque pongamos que ese hongo existe, me imagino, ¿no? Sí. Y en algún minuto se plasman ciertas imágenes en algún momento pretérito y proyectaba esa imagen de forma natural, no tengo idea si, y probablemente desde ahí uno podría pensar cómo se construyeron muchos mitos respecto a ciertas cosas. ¿Podría ocurrir o no? ¿De forma natural o necesitas un laboratorio? Necesita un laboratorio y por otro lado el proceso de respuesta a luz tiene unas ciertas características, lo que se llama una cinética, que no permiten que una imagen que se vio hace muchos días, meses o años se proyecte. Porque de hecho, si te das cuenta, yo te dije... Yo pensé que íbamos a descubrir a los fantasmas. No, claro, porque se genera ese tipo de duda. Oye, ¿y esto pudiera explicar tal cosa? No, pero por ejemplo hay hongos que brillan de forma natural en la noche, ¿ya? En algunos bosques. Y eso les permite atraer más insectos para dispersar sus esporas y para poder propagarse más. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar esto que es ciencia y que se puede transformar en una expresión artística, que es arte, en el fondo crear imágenes, y quisimos combinar esto, ciencia y arte, y transformarlo en una expresión de fe, porque tomando una foto que es la típica representación artística del manto sagrado, que me fue muy popular, y eso fue muy popular cuando vino el Papa la vez anterior. Y proyectamos eso en el hongo, se generó esa imagen, fotografiamos al hongo brillando en la oscuridad y le entregamos eso como un regalo al Papa Francisco cuando fue a visitar la Universidad Católica. Bonito. Porque en el fondo, de forma protocolar, la universidad le hace regalos al Papa, que en el fondo es el jefe máximo que tiene la Universidad Católica, ¿ya? Es como la máxima cabeza de la universidad. Y se le hacen regalos, pero la mayoría de los regalos son de corte humanista. Entonces encontramos que era interesante que este regalo simbolizara cosas que son pilares fundamentales del quehacer científico de la universidad. Ciencia, pero al mismo tiempo lo combinaba con arte, que es otra cosa fundamental en la Universidad Católica, y la fe es algo que está inmerso también en la vida universitaria de la Pontificia Universidad Católica. Así que encontramos que era interesante poder no solo hacer eso, sino que también posicionar el tema ciencia en un regalo al Papa. Porque ahora si uno es ambicioso, dice en algún pasillo del Vaticano, probablemente en algún subterráneo del -3 del Vaticano, está este cuadro que le regalamos. Pero está. Y el origen de ese cuadro es ciencia básica.
Oye Luis, yo quiero agradecerte que hayas estado acá, es un regalo también. No, yo lo he pasado muy bien, así que te agradezco la invitación. Y además, no solamente contarnos qué es lo que estás haciendo, sino que efectivamente plasmar o empezar a aportar un poco a darle importancia a la educación, a la ciencia en la educación y a fomentar que haya más científicos como tú. Gracias Bueno, por venir. Gracias. Te pasaste. Listo. Y eres un rockstar, man. Eres un rockstar. Reconócelo. No toco ningún instrumento. No diga eso. No, en serio, ya no. No, sí. No, ni el timbre de la casa está malo. Bueno, algo tocará. No, tú entraste. Sí, todavía no termina. Está grande, sí. Chuta. Puedes seguir hablando.